Masejet Zebahim Daf Peitet Amud Alef 89a, primera línea. Comenzamos Perek Asiri, 10º capítulo. Dice la Mishnah: Kol hatadir mechaveró, kodemet chavero. Hatemidim kodim musafim, musfe Shabbat kodim musfe Rosh Chodesh, musfe Rosh Chodesh kodim musfe Rosh Hashanah, sheneimar milevado la tapoker shelo la tamid, ta'asu et ele. Nos dice la Mishnah: cuando tengo dos korbanot para realizar, ¿cuál hago primero? ¿Cuál tiene prioridad? Dice la Mishnah: Kol hatadir mechaveró, kodemet chavero. El que es más frecuente, el que tiene más frecuencia entre ambos, ese es el que tiene prioridad. Y por lo tanto, si tengo dos korbanot para hacer, uno es temidín, que son los que se hacen diariamente, con una frecuencia diaria, y otro es musafín. Musafín son korbanot que vienen en ciertas fechas, Shabbat, Rosh Chodesh, Moadim, fiestas, ¿sí? Entonces, ¿qué hago primero? ¿Temidín o musafín? Temidín, porque temidín tienen una frecuencia diaria, tienen mucho más frecuencia, entonces por lo tanto tienen prioridad. Igualmente nos sigue diciendo la Mishnah: ¿qué pasa si tengo dos korbanot para hacer musfe Shabbat, ¿sí? Y por otro lado musfe Rosh Chodesh? ¿Cuál es más frecuente? Musfe Shabbat, entonces tiene que prioridad. Igualmente, ¿qué pasa si tengo musfe Rosh Chodesh con musfe Rosh Hashanah? Que eso es el día de Rosh Hashanah, que Rosh Hashanah también es Rosh Chodesh. Entonces tengo musfe Rosh Hashanah y musfe Rosh Chodesh. ¿Cuál tiene prioridad? Musfe Rosh Chodesh, porque es una vez al mes, tiene más frecuencia. Musfe Rosh Chodesh es una vez al mes en relación a musfe Rosh Hashanah, que es una vez al año. ¿Y de dónde aprendemos este concepto que si algo tiene más frecuencia, tiene prioridad? Dice la Mishnah, lo aprendemos de un pasuk en Bamidbar 28-23, donde está hablando sobre Musafim de Pesach, y nos dice: mi levado la tapoker shelo la tamita suet ele. Y mashma, que nos viene a decir el pasuk, aparte de el olata boker, que es el korban tamid, que ya se hizo previamente, adicionalmente tienes que hacer ¿qué? El musaf, los musafim de Pesach. Sabemos que primero se hace tamid, que es frecuencia diaria, y después Pesach, que es una frecuencia de una vez al año. Entonces vemos esta idea que kol hatadir mechaveró, kodemet chavero. Dice la Gemara: Minalan, que de cada martama, mi levad o la tapoker. Dilma temidim hen de kadmu le musafim mishun te diré. Musafim minalan. Amar bilad, amar kraka ele ta'asula yom shivat yamim. Ele ka ele. Vehai mi bale le gufe. Im ken nichtov ele ta'asula yom. Y katav ele ta'asula yom shivat yamim. Ava amina ele le shivat hayamim. La yom ketiv. ואקה תהיה עמה אלה ליום, אבל שער יום אלו ידע נקמה. אמר קרא, תעשו שיהיו כל העשיות שוות. אבל יאמר מגופי דקרא. אם כן, לאמא קרא מלבדו לא תבוקר, ותשתוק לא תמיד, למה לי? ותשתוק, אשר לא תמיד, למה לי? לאמר דאחת תדירה, תקדו. Bien, la Gemara le pregunta lo siguiente: ¿de dónde aprendemos que siempre adelantamos, siempre le damos prioridad al korban más frecuente? Pregunta la Gemara sobre la pregunta: ¿cómo que dónde lo aprendemos? La Mishnah trajo un pasuk en Bamidbar 28-23 que habla de Musafim de Pesach y nos dice: mi derivado la porque Shelo la tamid, que mashma que él primero se hace la tamid, después los Musafim de Pesach. Entonces ya vemos este concepto de ese pasuk. ¿Cómo que, ¿por qué preguntas de dónde lo aprendemos? Explica la Gemara: no, te refiero a mi pregunta. De ese pasuk nada más vemos, ahí está hablando de Temidim versus Musafim. Entonces ahí sí vemos que el tamid va primero porque tiene una frecuencia diaria, ¿sí? Pero pregunta la Gemara: ¿cómo sabemos que también entre dos tipos de musafim, ¿sí?, que uno es más frecuente que el otro, pero sin frecuencia diaria, como por ejemplo Shabbat y Rosh Chodesh, ¿sí?, o Rosh Chodesh y Rosh Hashanah, ¿sí? ¿Cómo sabemos que también ahí decimos que el más frecuente tiene prioridad, a pesar que no es una frecuencia diaria? Esa es la pregunta de la Gemara. Dice Rabilá, te voy a decir de dónde lo aprendemos. El pasuk que le sigue al que vimos en la Mishnah, el que vimos en la Mishnah es Bamidbar 28-23. El que le sigue, ¿cuál es? 24. Muy bien. Dice el pasuk: Kaele ta'asu layom shivat yamim. ¿Sí? O sea, el primer pasuk, el 23, está hablando sobre los musafim, sobre el korban musaf del primer día de Pesach. ¿Sí? Y después nos habla sobre los otros musafim del resto de los días. Kaele, el segundo pasuk, ta'asu layom shivat yamim. Así deberías hacer los 7 días de Pesach. Entonces, de aquí aprendemos que los musafim de los 7 días de Pesach tienen el mismo orden de sacrificio y de ofrenda, al igual que el primero, que dice Kaele.
L, o sea, los que vas a hacer los 7 días son KL, ¿como cuál? Como el primero. De la manera que el primero, ¿qué tenemos? Tadir Beshenot Tadir, tenemos el más frecuente primero, el de Korban Tamid, con el Musaf. Ese mismo orden que le damos prioridad al más frecuente también lo aplicamos en el resto de los días. ¿Y el resto de los días qué hay? Shabbat con Pesach. Musaf de Shabbat con Musaf de Pesach. Musaf de Shabbat es más frecuente, también aplicamos esto que el más frecuente va antes. Vemos que también entre Musafim mismos, aunque no hay una frecuencia diaria, decimos que el más frecuente tiene prioridad. Sin embargo, pregúntale a Mara un segundo. Yo no puedo aprender eso de este pasuk del 24, el segundo pasuk que mencionamos, KL, porque no está extra esa palabra para interpretarnos eso. Esa palabra se necesita para las propias alajot, para enseñarte lo propio de ahí, que se necesita hacer Korban Musaf en todos los días de Pesach. ¿Por qué? Porque el primer pasuk está hablando de Korban Musaf de qué? Del primer día. ¿Cómo sabes que hay que hacer Korban Musaf también en los otros días? De aquí lo aprendemos. Kaele, Ta'asula Yom Shivat Yamim. Se necesita esta palabra Kaele, Ta'asula Yom Shivat Yamim. ¿Para qué? Estas palabras, este segundo pasuk, para enseñarte, Bijlal el Guf, la esencia de la halajá, que todos los días necesitas Musaf, pero no está disponible para enseñarte que tiene que haber que hay una prioridad en relación a otro cuando es más frecuente, aunque son dos Musafim. Dice la hermana, sí lo puedes aprender eso todavía. ¿Por qué? Porque eso es nada más para enseñarte la halajá local, digamos así, ¿sí? Hubiese sido suficiente que el pasuk diga, el segundo pasuk, el 24, no Kaele Ta'asula Yom Shivat Yamim, sino Ele Ta'asula Yom Shivat Yamim, ¿sí? Que de ahí aprenderíamos sin la kaf. De ahí aprenderíamos, mira, lo que haces el primer día, los Korban Musaf, también haz lo que los otros días. Porque dice Kaele, la kaf esa te viene a decir otra cosa, que la misma idea del primer día que el frecuente tiene prioridad, igualmente el frecuente tiene prioridad también en los otros días, a pesar que son entre puros musafim, entre Shabbat y Rosh Chodesh, entre Shabbat y Pesach. Sigue preguntándole a la hermana, no, yo no te pudiese haber dicho él es sin la kaf. La kaf esa no está extra. Yo necesito decirte la kaf. Porque si te hubiese dicho nada más él Ta'asula Yom Shivat Yamim, ¿sí? Hubiese pensado que los Shivat Kebasim de Korban Musaf que están escritos en la Parashá 7, ¿sí? Tienen que dividirse ¿en qué? En 7 días. O sea, 1 por día. Así hubiese pensado. Si te digo, El Ta'asula Yom Shivat Yamim es los 7 Kebasim que están escritos en la Parashá, hay que hacerlos, 1 por día, ¿sí? Un Kebes por día. Por eso la Torah viene y te dice Kaele para enseñarte que los 7 Kebasim que están escritos en la Parashá son diarios, 7 por día, no 7 en total y 1 por día. Necesito el Kaele para enseñarte que los 7 que están escritos en la Parashá, Kaele Ta'asur Shivat Yamim, 7 veces hay que hacerlo. Entonces, la kaf no está disponible, otra vez vuelve la pregunta. Dice la Gemara, ok, pero hay otra palabra disponible, la Yom, la palabra la Yom, ¿sí? Mejor dicho, la Gemara dice, no, eso lo aprendemos de la palabra la Yom, Kaele Ta'asur la Yom Shivat Yamim. No dice Kaele Ta'asur Shivat Yamim, estos harás por 7 días, que ahí hubieses pensado que se divide 1 por día, 7 se divide entre 7 días. Dice Kaele Ta'asur la Yom, estos harás por día por 7 días. ¿Qué significa? Que tiene que hacer 7 por cada día. Entonces la kaf vuelve a estar ¿qué? Disponible para lo que mencionamos antes. Para enseñarnos que la frecuencia también aplica no solamente con frecuencia, no nada más damos frecuencia diaria, sino también entre frecuencia mayor, a pesar que son entre 2 musafim. Dice la hermana, no, pero todavía. Si yo te digo sin la kaf, tú me dices la kaf está extra, porque el pasuk te puede haber dicho sin la kaf. Dice, no, si yo te hubiese dicho sin la kaf, ¿qué hubiese dicho el pasuk? El Ta'asur la Yom Shivat Yamim. ¿Sabes qué es lo que hubiese dicho? El Ta'asur la Yom, sí, la Yom. Para el primer día, hay que hacer los 7. Pero para el resto de los días, Shivat Yamim, 1 por día. Entonces, por eso necesito decirte, Kaele, que lo que hacemos el primer día, haces el otro día, para decir que son así. Entonces, otra vez necesitas la kaf para eso. Entonces, no está disponible. Dice la hermana, no está disponible, porque eso lo podemos aprender del Ta'asú. Kaele Ta'asú en plural. Ta'asú es hacer. De aquí aprendemos que todas las acciones, todas las hacer que haces todos los días tienen que ser equivalentes. Entonces, si te hubiese dicho El Ta'asú la Yom, hubiese dicho que el primer día tiene que hacer todos los korbanot, ¿verdad? Y en la misma manera que el primer día es así, Ta'asú, todas las hacer que vas a hacer tienen que ser iguales. Todos los hacer, todas las acciones, todas las realizaciones tienen que ser equivalentes. Entonces, está disponible la kaf. Esta es la primera explicación. Segunda explicación para esta regla que decimos que el más frecuente tiene prioridad, no solamente cuando es frecuente diaria, sino también cuando es más frecuente de vez en cuando, si entre musafim.
segunda explicación, dice Abayé, lo aprendemos del mismo pasuk que trajo la Mishnah. El primer pasuk es el 23, ¿sí? Mi levado, 28-23. Mi levado, que ahí está hablando sobre 28-23. Mi levado la tapoker asher leolat tamita asuetele, que está hablando sobre korbanot musafim de Pesach, y nos dice, mira, aparte del olat tapoker, que es el korban tamid, que ya lo hiciste antes, adicionalmente harás después que el musaf de Pesach. O sea, aquí aprendemos que el más frecuente tiene prioridad. Pero preguntamos, puede ser que es nada más como una frecuencia diaria, tiene prioridad, pero entre musafim ya no. Dice, no, porque si es así, el pasuk está muy redundante. El pasuk dice, mi levado la tapoker, asher leolat tamid. ¿Por qué tiene que decir eso? Que diga, mi levado la tapoker, tasuetele. ¿Por qué tiene que decir asher leolat tamid? ¿Por qué tiene que decir asher leolat tamid? Mi levado la tapoker, aparte de la tapoker que ya hiciste en la mañana, harás que el korban Pesach. ¿Por qué tiene que decir asher leolat tamid? Aquí asher leolat tamid se dice una razón. La razón por la cual adelantas el tamid en relación al Pesach es ¿por qué? Porque es más tamid, porque es más frecuente, y no menciona que es frecuente diario, es más frecuente. O sea, aquí vemos que cuando tiene una frecuencia mayor al otro, en relación al otro, ya tiene que prioridad. A pesar que el caso del pasuk es tamid con Pesach, pero nos menciona que la razón que tiene prioridad no es porque es tamid todos los días, porque es todos los días, sino porque tiene más frecuencia. Ok. Próxima Mishnah. Hasta ahorita hablamos que cuando tenemos dos korbanot para hacer, se hace cuál tiene prioridad, cuál se hace primero, el más frecuente. Ahorita la Mishnah nos enseña otra regla, como también tenemos dos korbanot. Que Kol hamekudash mejaveró, kodem et javeró. Todo, cuando tengo dos korbanot, si uno es más sagrado que el otro, el más sagrado tiene que prioridad. ¿Sí? Por lo tanto, nos dice la Mishnah, Dama hatat kodem le dama ola mipene shu meratze. Ebre ola kodem le mure hatat mipene shu kalil laishim. Hatat kodem le dasha mipene shedama nitan al arba keranot ve'al yesod. Asham kodem le toda ve'el nazir mipene shu koche kodashim. Toda ve'el nazir kodem le shlamim mipene shev nechanim le yom echad utunim lechem. Ashlamim kodem le bechor mipene shem tunim matan arba. Usmicha unesechim utunufot haze veshok. הבכור קודם למעשה מפני שקדושתו מרחם ונאכל לכהנים. המעשר קודם לעופות מפני שהוא זבח, ויש בו קודש קודשים. דמו, דמו ואמוריו. העופות קודמים למנחות מפני שהם מיני דמים. מנחת חוטא קודם למנחת נדמה מפני שהיא בעל חטא. חטאת העוף קודם לעולת העוף, וכן בהקדשה. Nos dice la Mishnah, y por lo tanto, nos dice varios ejemplos. Si tengo un korban hatat y un korban olá que ya le hicieron ¿qué? Shejitá. Escuchen, ya le hicieron shejitá. Y ahorita ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es el próximo paso después de la shejitá? La tirada de la sangre, zerika. ¿Cuál hago primero? ¿Hatat o olá? Dice la Mishnah, la sangre del hatat va antes de la olá. ¿Por qué? Porque la sangre del hatat expía. Es algo que hace la expiación. ¿Sí? Bien, el hatat viene para expiar un pecado que tiene karet, una capara grande. ¿Sí? Entonces, a diferencia de olá, que no expía algo así, entonces, ¿quién tiene más kedushá en este tema? Hatat. Entonces tiene prioridad. Igualmente, cuando tengo hatat y olá, que ya se le hicieron shejitá los dos, y ya se salpicó la sangre de los dos. El primer caso es cuando uno se había salpicado. Aquí ya se hizo shejitá y se salpicó ambos. Y ahorita, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es la próxima parte? Subir las partes sacrificiales al misbeaj, en olá todo, y en hatat sus partes pertinentes. ¿Cuál va primero? Olá. ¿Por qué olá? Porque olá es elevación completa, entonces tiene más santidad en este punto. ¿Sí? Próximo caso, tercer caso, cuando tengo hatat y asham, ¿cuál va primero? Hatat. ¿Por qué? Porque su sangre se aplica en 4 cuernos del misbeaj. Y adicionalmente los residuos se tiran ¿en dónde? En el yesod. A diferencia de la salpicada de la sangre de Hasham, que no va sobre los cuernos. Y adicionalmente no se aplican en 4 lugares, sino en 2 que son 4. Y adicionalmente no encontramos en Hasham que los residuos van al yesod. Por eso en este caso Hatat tiene más santidad y tiene prioridad. Próximo caso, Hasham versus Todá o el Nazir. Hasham contra Todá o contra el Nazir. ¿Cuál tiene prioridad? Hasham. ¿Por qué? Porque Hasham es Koché Kodashim, entonces más Kadosh. Próximo caso, Todá y el Nazir. ¿Cuál va primero?
Todá, por un lado, Todá o el Nazir por un lado, y por otro lado Shelamim, ¿cuál tiene prioridad? Todá o el Nazir en relación a Shelamim. ¿Por qué? Porque tienen limitación en comer la carne por un día nada más. A diferencia de Shelamim, que tiene que 2 días. Sabemos que los primeros, Todá y el Nazir, tienen más santidad en cierto aspecto. Por eso tienen prioridad. Próximo caso es Shelamim con Bejor. ¿Cuál tiene prioridad? Shelamim. ¿Por qué? Porque Shelamim, ¿cuántas aplicaciones hay que hacer? 2 que son 4. Adicionalmente se necesita semijá. Adicionalmente nesajim, libaciones y agitación de hazei shok. A diferencia de Bejor, que no requiere sino nada más que una aplicación y no requiere ni semijá, ni nesajim, ni tenufat hazei shok. Entonces Shelamim tiene más santidad en, cierto aspecto, en ese aspecto en relación a Bejor. Por eso tiene que prioridad. Próximo ejemplo que la Mishnah trae, próximo caso. Bejor versus Maaser Behemá. ¿Cuál tiene prioridad? El Bejor. ¿Por qué? Porque el Bejor nace con santidad desde que nace. Sí, a diferencia del Maaser Behemá que viene después. Maaser contra Ofot, Korbanot de Of, ¿cuál tiene prioridad? Maaser. Porque Maaser al fin y al cabo es un Zebach. Se le hace la shejitá ¿con qué? Con cuchillo. A diferencia de Korbanot Of, que se le hace ¿qué? Con Meliká, con la uña. ¿Sí? Y ya que los Korbanot importantes son con cuchillo, entonces aquí, cuando tengo uno de cuchillo versus Meliká, le damos, pero cuando tengo cuando tengo Maaser Behemá contra Ofot, tiene prioridad, tiene más santidad que Maaser y por ende prioridad. Adicionalmente, hay otra cosa más, que Maaser Behemá tiene 2 partes que son Koche Kodashim, o sea, que van para Hashem. ¿Cuáles? La sangre, se aplica en el Mizbeach, y los Emurim, las partes sacrificiales del Maaser Behemá. A diferencia de Hatat Haof, que lo único que va al Mizbeach que es la sangre. Ok, próximo caso. Aves, pajaritos, y menajot. ¿Qué es menajot? Harina, muy bien. ¿Cuál tiene prioridad? Pajaritos, aves. ¿Por qué? Porque están dentro de la categoría de sangre. ¿Sí? Como tienen sangre, entonces su expiación es mayor y por ende tienen más santidad. Ahorita, dentro de las mismas menajot, ¿sí? Tengo minjat joté, que es minjat de un pecador, para que vayan a expiar, y minjat nedabá, que es una donación. ¿Cuál tiene prioridad? Minjat joté, porque viene por expiar un pecado, tiene más santidad. Hatat haof y olat haof. Hatat haof tiene prioridad en relación a la haof, ya sea en su ofrenda, se ofrenda primero, y ya sea que en el proceso de consagrar. Cuando uno trae una pareja de pajaritos, uno es para hatat, otro es para of, ¿cuál tiene que primero mencionar cuál tiene que santificar primero? No, ofrendar también primero hatat, pero consagrar primero también ¿cuál? Hatat, como dice el pasuk, ¿sí? Hatat y después menciona olat of, después ola, ejadle hatat, vejadle ola, ¿sí? Ok, así nos dice la Mishnah. Mira la Gemara y nos dice lo siguiente: Minane mile, de Tanura Banan, Upar Shenim Bakar, Tikach Lechatat, Imbal Lamet, Shem Shenaim, Arequar Neemar, Baseta, Ejad Hatat, Veta Ejad Ola, Mata el mundo Mar, Upar Shenim Bakar, Tikach Lechatat, Sheachol, Sheachatat Kodem de Kol Mase, Ola, Tal mundo Mar, Upar Shenim Bakar, Tikach Lechatat, y Par Sheni, Yachol Te Ola, Kodem Lechatat, Kol Mase, Tal mundo Mar, Baseta, Ejad Hatat, Veta Ejad Ola, Hakeitzad, Dam Hatat, Kodem Dam Ola, Mi Pene Shemeratze, Ebre Ola Bejule. Sigamos un poco más. Veamai, Matanaka Maita de Meja, Pratikdom, veanachlo. Amarravina, Haja, Bejatat al Vimaskina, Bafalgao de Giola Dami, Kamar Hamanahi Tagdim, Marabamre Oir Beitjile Matanot, Gomer. Ok. La Gemara se enfoca en Hatat y Olá. Mencionamos en la Mishnah cuando tenemos Hatat y Olá, respecto a la zeriká de su sangre, al igual que las partes sacrificiales, ¿sí? Aktarate Barim, la ofrenda, ¿sí? Todo eso que va al Mizbeach. ¿Cuál va primero? Cuando tengo sangre de hatat, mejor dicho, sangre de hatat, tengo hatat y olá, que se le hizo shejitá y hay que ahorita ¿qué? Salpicar. ¿Cuál tiene prioridad? ¿Qué dijimos en la Mishnah? La sangre del hatat. Pero si ya se hizo la salpicación de ambos y ahorita tengo que subir las partes pertinentes de cada corbán al mizbeach, ofrendarlos, ¿cuál tiene prioridad ahí? Olá, porque el olá es elevación. Así mencionamos en la Mishnah. ¿De dónde aprendemos esto? Que cuando es respecto a la sangre hatat tiene prioridad y cuando es respecto a la salpicación, hatat, y cuando es respecto a las partes, a la ofrendar al mizbeach, hola. ¿Dónde lo aprendemos? Dice la Gemara. Te voy a decir una baraita que nos trae un pasuk en Bamidbar 8.8. Este pasuk está hablando sobre la inauguración del trabajo de los Leviim en el Mishkan, en el tabernáculo. Dice el pasuk: Upar sheni ben bakar tikach lehatat. Y un segundo toro, ¿sí? O una segunda vaca, agarrarás para hatat, ¿sí?
¿Qué nos viene a enseñar esta palabra sheni? Sí nos viene a decir que hay que traer 2 toros, 2 vacas, ¿sí? O sea, un para hatat. O sea, el primer par es para Olá y este es el segundo para qué, para hatat. No piensen que se necesita 2, no necesitas. Para enseñarte que se necesitan traer 2 en ese día no es necesario. ¿Por qué? Porque ya está escrito en la continuación de esa parashá, en el pasuk yudbet, vaseta ejad hatat, veta ejad olá. Entonces ya sabemos que si uno se hace hatat y otro se hace olá, significa cuántos hay que traer 2. Entonces, ¿para qué necesito decir upar sheni ben bakar, tikarle hatat? Dice, no, te voy a explicar. Este pasuk te viene a enseñar, uno hubiese pensado que el hatat tiene prioridad en todo el proceso en relación a olá, como mashma del pasuk, como mashma del otro pasuk que mencionamos que está escrito más adelante, en el pasuk yudhet, vaseta ejad hatat, veta ejad olá. Primero se menciona cuál, hatat, y después olá. Mashma que hatat tiene que prioridad en todos los procesos. Talmud Lomar, por eso necesitamos el primer pasuk mencionado, que es el 8, ¿sí? Upar sheni ben bakar tikarle hatat, que hay procesos que no va primero el hatat, sino va cuál, el olá y después el hatat. Pero por otro lado, si hubiese dicho nada más este pasuk, o sea, el pasuk 8, upar sheni ben bakar tikarle hatat, uno hubiese pensado que en todos los procesos olá va de primero, upar sheni ben bakar tikarle hatat, pero olá va antes. Por eso necesitamos también el otro pasuk, que es el 12, vaseta ejad hatat, veta ejad olá. No siempre, ¿sí? De aquí aprendemos que el hatat tiene previo la olá, pero ¿cómo es? Tengo contradicción. Un pasuk que te dice que el pasuk 8 te dice upar sheni ben bakar tikarle hatat, más que primero tiene prioridad entre hatat y olá, ¿cuál? Olá. Y el pasuk 12 te dice vaseta ejad hatat, veta ejad olá, más que prioridad ¿cuál tiene? Hatat. Dice, hermano, no te voy a explicar, no es contradicción. Respecto a salpicación, cuando tienen los dos para salpicar, ¿cuál tiene prioridad? Sangre de hatat. Y cuando es respecto a la actará, ofrendar al misbeach, ahí ¿por qué tiene, cuando es sangre, ¿por qué tiene prioridad hatat? Porque mejaper, muy bien, porque expía. Y cuando es ofrendar, tiene prioridad ¿cuál? Olá, porque es elevación. Entonces así se entienden los dos pesukim. Por un lado, el 8 que dice par sheni ben bakar tikarle hatat, sí es de segundo. ¿Cuándo es de segundo el hatat? Para ofrendar. Olá es primera. Y el otro pasuk, el 12, que primero te menciona ejal de hatat, ejal de olá, te viene a decir que ¿qué? Que primero va el hatat y después va el olá respecto a la salpicación. Pregúntale a un segundo. ¿Cuántas salpicaciones se hacen dam hatat? 4, ¿verdad? 4 aplicaciones. ¿Sí? Un segundo. ¿Cuál es la que expía de verdad? ¿Se recuerdan que vimos esto? Bediabad, ¿cuántas se hicieron? ¿Cuántas es suficiente? 1, o sea que la primera ya expía. Entonces, ¿sabes qué? Si tú me dices que la sangre de hatat tiene prioridad en relación a olá porque expía, deberíamos decir que ¿qué es primero? Que haga solo uno de hatat y después las otras 3 y después proceda, que haga solo la primera aplicación de olá y después que que haga la primera aplicación de hatat y después proceda a hacer olá y después haga las otras 3. Porque si la razón es que expía y por eso le da prioridad, pues nada más, ¿cuál es la que expía? La primera. Dice la Gemara 2 respuestas. Primera es, dice Rabina, mira, este pasuk está hablando sobre la inauguración del trabajo de los Levim. Entonces ahí el hatat realmente no está ni expiando. Ese hatat venía por inauguración, no viene para expiar, no es como un korban hatat normal. Entonces es parecido en cierta forma como el olá en la sangre, que no viene para expiar. Y aún así nos enseña la Torah que para sangre el hatat en ese caso tiene prioridad. ¿Por qué? Porque ya que el nombre es hatat y hatat normalmente expía, por eso tiene prioridad. Igualmente cuando tengo las 4 aplicaciones. No obstante, la primera es la que expía, pero ya que las otras 3 también son de hatat y el hatat expía, tiene nombre de hatat, por eso tiene prioridad. Esa es la primera respuesta de Rabina. Segunda respuesta es que, mira, no hay que llegar a eso. Definitivamente, la primera expía, las otras no expían. Pero ya que empezaste con las aplicaciones de hatat, que expías, y la primera, ya empezaste con eso, acaba con eso. No vas a parar, a hacer olá y después a volver a seguir hasta hacer las 3 de hatat. Seguimos. Y vaya leu. Dam hatat ve hebreo olá, eize mehem kodem. Dam hatat kodem mipnei shemeratze, o dilma hebreo olá kodem mipnei shem kalila ishim. Tashema, dam hatat kodem le dam olá o de kadim, le hebreo olá lo kadim. Adrapa, misefa hebreo olá kodem le mure hatat. Le mure hatatu de kadim, le dam hatat lo kadim, el amealeka le mishma mine. La Gemara nos trae una serie de dudas de casos, ¿sí? Que tenemos en ellos dudas, ¿cuál tiene prioridad? O sea, ¿cuál es más sagrado? ¿Cuál es más santo? Y por ende, ¿cuál tiene prioridad? La primera duda que nos trae son casos que no están mencionados explícitamente en la Mishnah. El primer caso es el siguiente. ¿Qué pasa si tengo sangre de hatat para salpicar? Y por otro lado tengo ¿para qué? Para ofrendar partes de olá. ¿Entendieron el caso? Sangre de hatat para salpicar y por otro lado tengo ofrendar olá. ¿Sí? Por ejemplo, cuando ya se salpicó la sangre de olá, ¿sí? Y ahorita ¿qué tengo que hacer? Ofrendar las partes de olá.
Y en ese momento sería shejitá, un korban hatá. Entonces tengo sangre de olá para salpicar y por otro lado tengo partes de olá para ofrendar. ¿Cuál tiene prioridad? ¿Sí? La salpicada de sangre de hatat versus las partes, ofrendar olá. ¿Cuál tiene prioridad? Esa es la Gemara. Por un lado, la sangre de hatat tiene prioridad porque expía. Por otro lado, ofrendar lo olá, ¿por qué? Porque es elevación completo. Entonces, ¿qué hago primero? Dice la Gemara, te voy a traer una prueba en nuestra Mishnah. Nuestra Mishnah nos dice que sangre de hatat versus sangre de olá, sangre de hatat tiene prioridad. Mashma que sangre de hatat tiene prioridad en relación a olá, únicamente en relación a sangre de olá. Pero en relación a ofrenda de olá, ya no. Dice la Gemara, no, pero puedo traerte una deducción contraria de la segunda parte de la Mishnah. La segunda parte de la Mishnah me dice, cuando tengo ofrendar olá versus ofrendar partes de hatat, ¿qué tengo primero? Olá. Mashma que todo lo que tiene prioridad olá es ofrenda, revelación, ofrenda, pero cuando es sangre de hatat versus ofrenda de olá, puede ser que no. No sería así. Entonces tenemos deducciones contrarias. Se dice, de esta Mishnah no me traigas prueba porque de la primera parte tienes una deducción para un lado y de la segunda parte tienes una deducción para el otro lado. Entonces no tenemos solución de esta duda. Próximo caso que la Gemara trae, segundo caso que la Gemara trae que tiene duda, dam olá ve mure hatat, eis de mehem kodem. Dam olá kodem de kaati mikoach kalil, o dilma mure hatat kodmim de kaati mikoach mechaper, tashema, dam hatat kodem le dam olá, dam hatatu de kadim le dam olá, vale mure hatat lo, adraba, misef hebreo olá, kodmim le mure hatat. Hebreo olá o de kadmim le mure hatat, aval dam olá lo, el amea que le misho amine. La próxima duda de la Gemara es en el siguiente caso. Tengo para salpicar la sangre de olá y tengo para ofrendar hatat. ¿Cuál hago primero? Por un lado, sangre de olá previo porque viene de un corbán que es kalil, elevación. Pero por otro lado no, ofrendar mejor las partes sacrificiales de hatat porque al fin y al cabo viene de un corbán que expía. ¿Cuál tiene prioridad? Este tema te va a traer una prueba en nuestra Mishnah. Nuestra Mishnah dice que sangre de hatat tiene prioridad en relación a sangre de olá. Más que todo lo que tiene prioridad, sangre de hatat es en relación a sangre de olá. Pero no tendría prioridad emure hatat, partes sacrificiales de hatat, ofrenda de hatat, no tendría prioridad en relación a sangre de olá. Dice la Gemara, no, pero eso, de la segunda parte puedo traer una deducción contraria. Que la segunda parte dice que ofrenda de olá tiene prioridad ofrenda de hatat. Entonces aquí también podemos decir, mira, ofrenda de olá es lo que tiene prioridad en relación a ofrenda de hatat, pero sangre de olá, sí que eso, o sea, ofrenda de hatat de olá tiene prioridad en relación a ofrenda de hatat porque eso mismo es elevación. Pero sangre de olá, que eso mismo no es elevación, sino viene de un Corán de elevación, puede ser que ya no. Entonces no me traigas prueba de esta Mishnah, porque la primera parte puedo traer una prueba para un lado y la segunda parte puedo traer una prueba para el otro lado. Tercera, la Gemara se queda en duda también en este caso. Tercer caso que la Gemara tiene una duda sobre él. Dam olá bedam hasham de mehem kodem. Dam olá kodem de kati mikoach kalil, dilma dam hasham kodem de mechaper. Tashema. Dam hatat kodem le dam olá, aval dam hasham lo. Bedinu de ibale le mitne dam hasham. Baile lemite seifa, hebreo la kodin le mure hatat, y tan le mure hasham avamina, le mure hasham de kadme, le mure hatat lo kadme, mishuma hitana hatat. Tashema, hatat kodem le hasham, hatatu de kadme le hasham, avalolalo, mail avdam, lo aemurim, de kanami de katanim peneshe damanitan, velo katanim peneshehi nitenet, shma mina. El siguiente caso que la Gemara tiene duda es cuando tengo sangre de olá con sangre de, hasta ahorita estuvimos hablando de sangre de hatat, dice, no, sangre de olá versus sangre de hasham. ¿Cuál tiene prioridad? ¿Sí? Por un lado, sangre de olá tendría prioridad porque es un corbán que cuando lo ofrendas es elevación completo. O por otro lado, dam hasham tiene prioridad porque al fin y al cabo es un corbán que tiene expiación, ¿sí? A diferencia de, y hatat también es expiación, pero expiación fuerte. Entonces, por eso cuando es sangre de olá con sangre de hatat, seguro hatat tiene prioridad. Pero aquí es sangre de olá con sangre de hasham, que tiene expiación un poco menor. Entonces la pregunta es ¿cuál tiene prioridad? Dice la Gemara, una prueba en nuestra Mishnah. Nuestra Mishnah nos dice que sangre de hatat tiene prioridad a sangre de olá. Mashma que sangre de hatat es la que tiene prioridad a olá. Pero sangre de hasham, que no es como hatat, no. Dice la Gemara, no, en verdad puede ser que la Mishnah te hubiese podido dicho que también dam hasham tiene prioridad a dam olá. ¿Sí? Y la razón que te dijo hatat tiene prioridad es porque te quiere decir el segundo caso, que es las partes, la ofrenda, que la ofrenda de olá, las partes que van a olá, el mizbeach tiene prioridad a las partes que van en hatat. Si yo te hubiese dicho en Emuré Hasham, hubiese dicho sí, en Emuré Hasham es que decimos que olá tiene prioridad a Hasham, pero cuando es hatat, que es más que Hasham, pues puede ser que ya
Hatat, inclusive las partes de ofrenda, va a tener prioridad en relación a Olá. Por eso necesito decirte Hatat para decirte que respecto a las ofrendas, inclusive en Hatat tiene prioridad ¿cuál? Tiene prioridad el Hatat. Esa no hay prueba de acá. La hermanita va a traer una prueba de la continuación de la Mishnah. La continuación de la Mishnah dice lo siguiente. La Mishnah dice así: Hatat versus Hasham. ¿Cuál tiene prioridad? Hatat. ¿Sí? Dice la Gemara Mashma que Hatat tiene prioridad en relación a Hasham. ¿Sí? Pero no tiene prioridad, ¿sí? O sea, Hatat es el que tiene prioridad a Hasham. El único que tiene prioridad a Hasham, Mashma, que es ¿qué? Otra vez, Hatat, Kodemet la Hasham. Hatat es el que tiene prioridad a Hasham. Pero, no, vamos a ver si las vamos a ver ahorita. La Mishnah dice Hatat tiene prioridad a Hasham. Mashma que lo único que tiene prioridad en relación a Hasham, ¿qué es? Hatat, pero no. Entonces aquí tenemos, y aparentemente se refiere a ¿qué? A la sangre, a las salpicaciones. Entonces, aparentemente vemos como tenemos sangre de Hasham con sangre de Olá, no tiene prioridad otra vez. Otra vez. La Mishnah dice así: Hatat tiene prioridad a Hasham. ¿Sí? Podemos decir que lo único que tiene prioridad a Hasham que es el Hatat, pero el Olá no tiene prioridad. Y la hermana entiende que se refiere a la sangre. Significa que el Olá no tiene prioridad al Hasham, o sea que el Hasham tiene prioridad al Hatat. Dice, no, puede ser que eso no va sobre la sangre, sino va sobre las partes sacrificiales. Efectivamente, va a tener una prueba que va sobre las partes sacrificiales. ¿Por qué? Porque después que la Mishnah me dice esta halajá que el Hatat tiene prioridad en Hasham, me dice, ¿por qué tiene prioridad Hatat en relación a Hasham? Porque su sangre aplica en las cuatro. Pero si me está hablando de sangre, ¿por qué me tiene que decir su sangre? Repetir su sangre. Me tiene que decir, si me está hablando de sangre, porque él, o sea, porque ella, porque la sangre, no tiene que volver a decir la sangre, porque ella puede decir. El hecho que dice Damá es porque no está hablando previamente de Damá, sino de los Emurim. Entonces no tengo prueba para el caso nuestro. No tengo una prueba para el caso nuestro, que es cuando tengo sangre de Olá con sangre de Hasham. Seguimos. Hatat Kodemet. Adraba Hasham Kadim Sheken Yesh Lo Kitzvah. Afilu Achi Ribuy de Mizbeach Adif. Mencionamos en la Mishnah que el Hatat tiene prioridad en relación al Hasham, porque su sangre se aplica en 4 cuernos y sus residuos van en el Yesod. Dice un segundo, pero por otro lado, Hasham debería ser más santo, ¿por qué? Más sagrado, porque el Hasham tiene una condición que tiene, como está escrito en la Torah, que tiene que valer por lo menos 2 shekalim. Entonces, vemos que tiene una condición que no tiene, Hasham tiene una condición que no tiene Hatat, entonces debería ser más santo. Dicen, sí, tienes razón, tiene una condición que no tiene Hatat, pero el hecho que tienes que hacer más cosas en el Mizbeach, más aplicaciones de sangre en el Mizbeach, residuos en el Mizbeach, esa condición del Hatat está por encima de la condición de 2 shekalim mínima de Hasham, lo hace más santo y por eso se mantiene el Hatat previo a el Hasham. Próximo caso, Hasham Kodem le Todá. Adrabad, a Todá ben Nazir Kadme Shekente Unim Lechem, Afilu Achi Koche Kodashim Adife. Mencionamos en la Mishnah otro caso que el Hasham tiene prioridad en relación a los Korbanot Todá y el Nazir. ¿Por qué? Porque el Hasham es Koche Kodashim. Dice, pero por otro lado, un segundo, Todá y el Nazir deberían tener prioridad porque tienen más santidad en otro aspecto, de que tienen que traer junto con el Todá y el Nazir pan, a diferencia de Hasham, que no tienen que traer panes con él. Dicen así, pero aún así Koche Kodashim es más santidad que la obligación de traer pan. Por eso decimos que Hasham bien tiene prioridad. Todá ve el Nazir. Adraba, Shelamim Kadme Sheken Hasham Etzibur Kebiyachid, Afilu Achi Nechalim Liyom Echad Adife. Otro caso que mencionamos en la Mishnah es Todá y el Nazir versus Korban Shelamim. ¿Cuál tiene prioridad? Todá y el Nazir. ¿Por qué? Antes que Shelamim. Tiene más prioridad que Shelamim. ¿Por qué? Porque se comen, ambos son Kodashim Kalim, pero Todá y el Nazir se comen por un tiempo más limitado, por un solo día y una noche, a diferencia de Shelamim que se comen por 2 días. Dice el segundo, pero Shelamim por otro lado tiene también algo más estricto, una condición que Shelamim existe particular y comunal, en Shavuot, Kivsei Atzeret, ¿sí? Entonces, a diferencia de Todá y el Nazir que nada más es en particular, dice, no, aún así la condición de que se come por un día es más fuerte que esa y por ende lo hace más santo. Y por ende prioridad. Y va Leu, Todá ben Nazir eize mehem kodem, Todá kadmash sheteuna arba'a min elechem, odir ma'el Nazir kodem sheken yeshemot damin echerim, tashema zo kodma lezo, shezot teuna arba'a min elechem, vezo ena teuna el Hashem min elechem. La Gemara ahorita pregunta, en la Mishnah mencionamos otra vez cuando tenemos por un lado Todá o el Nazir y por otro lado Shelamim. Dijimos que Todá y el Nazir tienen prioridad. ¿Qué pasa si tenemos Todá y el Nazir? Todá por un lado y el Nazir por otro lado. ¿Cuál tiene prioridad entre esos dos? Dice, por un lado podemos decir, mira, Todá tiene prioridad. ¿Por qué? Porque ambos vienen con pan, pero Todá viene con 4 tipos de pan. O por otro lado, el Nazir tiene prioridad. ¿Por qué?
Porque el nazir se tiene que traer con otros korbanot, con hatat y olán. Como tiene otros korbanot, tiene más importancia, más santidad. Dice la Gemara, una baraita meforeshet que dice meforesh que Todá viene antes que el nazir, porque efectivamente Todá viene con 4 tipos de panes, a diferencia del nazir que viene con nada más 2 tipos de panes. Seguimos un poco más. Shelamim kodine bejor. Adraba bejor kodem shinket kushatom elechem benechal konim afilu achim mitzvot yeterot adif. Mencionamos en la Mishnah que Shelamim versus bejor, ¿cuál tiene prioridad? Shelamim. ¿Por qué? Porque necesita 4 aplicaciones, 2 que son 4. Y adicionalmente semijá, nesajim, libaciones y agitación de hazei shok. A diferencia de bejor, que nada de esto. ¿Sí? No, pero por otro lado, bejor tiene algo más. Porque es consagrado, es santificado ¿desde cuándo? Desde que nace. Dice, no, prefiero aún así que santificado que nace, el hecho que Shelamim tiene todas esas condiciones, tiene más preceptos para cumplir, más aplicaciones, nesajim, trunfajas de beshok, semijá, esto lo hace más sagrado. Habejor kodem, adraba maser kodem sheken mekadesh lefanav uleacharav, afilu ach kidushat merechem adifa. Mencionamos en la Mishnah, y con esto acabamos, cuando tengo un caso que tengo un bejor, un corbán bejor, y por otro lado tengo un corbán maser, ¿cuál tiene prioridad? El corbán bejor. ¿Por qué? Porque apenas nace con santidad. Dice, un segundo, no, pero Maaser debería ser más. Porque por otro lado, Maaser tiene algo que inclusive si te equivocaste al contar, ¿cómo se hacía el conteo del Maaser? 1, 2, 3, 4, cuando llegabas al 10, Kadosh, Maaser. Si te equivocaste al contar, puede ser que el noveno, el décimo y el onceavo queden ¿qué? Kadosh. ¿En qué caso brevemente? En el caso que al noveno el dueño le llama décimo por equivocación y al décimo para rectificar lo llama noveno y después al onceavo lo llama 10. En este caso, ¿qué pasa? Los 3 quedan ¿qué? El noveno, décimo y 11 quedan ¿qué? Santo. Entonces el hecho que al equivocarte existe que en Maaser Behemá, al equivocarte que existen que los 3 queden Kadosh, vemos que tiene una santidad importante. Entonces debería ser eso más que Bejor. Dice la Gemara, aún así, el hecho que el Bejor tiene santidad desde que nace, en relación a la equivocación, a este caso de equivocación, es más santo y por ende, cuando tienes Bejor, lo hace más santo y por ende, cuando tienes Bejor versus Maaser Behemá, ¿prioridad cuál es? Prioridad es Bejor. Vamos a acabar aquí. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.